dice que esa es patología renal que nos compete. Entonces, vean ustedes, acá tengo un riñoncito y tengo en este riñón, hay una multilobulación. Miren, aquí hay un lóbulo, aquí parece haber otro, aquí parece haber otro, aquí también otro, etc. Entonces hay múltiples, no estamos observando una formación quística en un polo, ¿no? En uno de los polos. Miren, acá tengo el urete, la pelvis renal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si hablamos de enfermedades congénitas, podemos ver la genesia que es incompatible con la vida. Puede ser la genesia bilateral y es incompatible con la vida. Luego tenemos la hipoplasia, que quiere decir que hay genes, pero que de pronto el riñoncito no ha crecido al estándar de crecimiento corporal normal, ¿no? O sea, puede ser que ya la persona tenga unos 16, 17 años de edad y el riñoncito tiene que tener aproximadamente una dimensión de 12 centímetros a 13 centímetros de polo a polo, de extremo a extremo. Pero quién sabe, este riñoncito solo mida unos 5 centímetros o 6 centímetros o 3 centímetros, que quiere decir que ha existido una hipoplasia, una falta de desarrollo, a pesar de tener los genes. La ectopía renal, de pronto, que el riñón se puede ubicar en la fosa ilíaca, se puede ubicar a nivel de la pelvis o un poco más arriba del sitio habitual, es la ectopía renal. El riñón en herradura generalmente es a partir o en base al polo inferior que se fusiona, ¿no? Y luego tenemos los quistes, esto como enfermedades congénitas. Si ustedes ven acá, los quistes congénitos, o sea que hay quistes que uno los trae a partir del nacimiento. Sin embargo, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con aquellos quistes que generalmente también se producen en el transcurso de la evolución de la persona. Puede ser que la persona tenga hemodiálisis de forma frecuente y pues pueden ser origen de la formación de estos quistes. Estos quistes secundarios de hemodiálisis ya no son congénitos. Otra enfermedad, también la insuficiencia renal o algunas alteraciones con la gota, que pueden también llevarnos a la formación de los quistes. Ojo, pero hay una enfermedad de por medio, entonces, por lo tanto, esas enfermedades quísticas no están consideradas dentro de estos quistes congénitos. Y aquí tenemos a la displasia, ¿no? Precisamente me llegó hace unos 3 o 4 días, no, la semana anterior sí, me llegó un riñoncito. El niño tiene 7 años de edad y es un riñoncito pequeñito. Bueno, pero me dicen displasia y la verdad me he estado rompiendo la cabeza porque en las displasias lo que tenemos es lo siguiente. Miren, tenemos alguna dilatación quística o focos de dilatación quística, pero fundamentalmente podemos encontrar, miren, podemos encontrar glomérulos, túbulos proliferados y cartílago, pero que en el caso del riñón que estoy precisamente estudiando, pues no he visto absolutamente nada. Y lo que observo más bien es que el riñoncito está reemplazado por tejido linfoide, entonces es nomás un tipo de displasia, pero hay que encontrar el apellido en especial para este tipo de enfermedad congénita. El niño tiene 7 años y bueno, se lo voy a enviar ya casi a la mitad, un poquito terminando la clase, esas imágenes histológicas y del riñoncito mismo que corresponde a una displasia, ¿no? Tenemos aquí al riñón poliquístico también. Miren que todo el riñoncito puede tener quistes, ¿no? Hay dos formas de presentación del riñón poliquístico, uno que es del adulto y otro que es del niño, ¿no? La médula esponjosa, otra enfermedad también congénita. Esta es mucho más rarísima. La verdad, yo os diría que he visto 1 o 2 veces en toda mi vida. Tal vez habrán en otros hospitales del país o de La Paz, pero yo en mi poca experiencia de ver estas patologías he visto 1 o 2 casos, ¿no? Y luego tenemos también otros quistes que ya son de carácter congénito, de carácter adquirido. Hemos hablado de esos quistes que al momento del nacer ya tuvieron
o al momento de desarrollar empezaron en la edad adulta o en jóvenes a mostrar una formación quística en estos riñones, ¿no? Miren, los adquiridos, que pueden ser simples, miren, con una enfermedad urémica que por alguna situación también forma los quistes, y los pacientes que están con hemodiálisis, pero de forma crónica. En estos pacientes también se va a formar quistecitos, pero hemos hablado solamente de estos quistes de origen o de origen congénito. Hablamos acá del riñoncito. Miren ustedes acá, yo tengo un riñón aparentemente normal. Miren, está ubicado en una buena situación. Sin embargo, vean, hago el trayecto y llego hasta la vejiga. Y miren cómo aquí encuentro su uréter, pero el riñoncito, ¿dónde está? Está más o menos por acá, miren. O sea que acá existe una ectopía renal. Para algunos autores, si este riñón hubiese estado acá y por alguna situación, una pancreatitis o alguna enfermedad que es inflamatoria del abdomen o del retroperitoneo, pues haya producido que un descenso. Puede ser que este riñoncito que haya estado ubicado en este sitio se haya caído acá a la cavidad pélvica. Entonces ya el nombre cambia. No podemos decir ectopía renal, sino decimos tosis renal, como caída renal. Hay que hacer una diferenciación en eso, ¿no? Si el riñón estuvo colocado, estuvo en su lugar y por alguna cuestión inflamatoria, pues sus ligamentos que lo sostenían acá, pues se rompieron, ¿no? Se quebraron y el riñón cayó a la cavidad pélvica. Entonces estamos hablando de una tosis renal, ¿no? En cambio acá tenemos una ectopía renal sin el antecedente de que el riñón estuviese ubicado en el lugar. Ven acá, yo tengo este riñón en herradura. También pues hemos hecho una autopsia y una autopsia de un paciente que tiene el hídrox fetal. Hemos encontrado esta lesión, ¿no? Que el riñoncito está en esta forma, en la forma de herradura. No sé, creo que les he enviado esta imagen, ¿no? Pero en la imagen de la pequeña autopsia en el recién nacido, en el feto muerto con hídrox fetal, ¿no? Pero aquí vean, yo tengo esta imagen de este riñón que se está funcionando siempre por el polo inferior. Tengo un riñón en herradura, que también de carácter concreto. Y hablamos de las poliquistosis renales, ¿no? Miren, en el adulto yo agarro la A y la D, siempre digo autosómica dominante. Poliquistosis renal del adulto, autosómica dominante, ¿no? Miren este riñón, miren este otro riñón. ¿Qué significa? Que nació la persona con un riñón aparentemente normal, estuvo creciendo 7, 8, 10, 12, 15, 20, y quién sabe, recién aparece un globito, a los 25 otro globito, 25, miren, a los 40 a 50 años de edad, la presencia de globos, de quistes en todo el riñón, pues y en ambos riñones, pues ya nos va a traer un fallo renal tardío, ¿no? O sea, paciente probablemente no se dé cuenta, tal vez siente un poco de dolor, piensa que es una lumbalgia, se hace exámenes de orina y aparentemente está normal, y de pronto decide irse a hacer una ecografía o le solicitan una ecografía y ahí le identifican y dicen, parece que los riñones están pues hechos bolsa, aparecen un montón de quistes. Entonces hablamos de la poliquistosis renal, ¿no? ¿A qué se debe? Miren, la mutación del gen, se muta el gen P2K1 y P2K2, ¿no? Que codifican la policistina 1 y 2. De alguna manera, estos pues tienen que ver con la resistencia del parénquima ante la falla de esta policistina, ante la falla de esta bioquímica de esta sustancia, pues lamentablemente el parénquima empieza a producir ciertos focos de debilidad que van a aumentar la tensión y por lo tanto formar estos quistes que ustedes están observando. Ojo,
En el adulto, generalmente esto es detectado a los 30, 40 o 50 años de edad o ya cuando el paciente está demostrándonos una falla renal que no sabemos, ¿no? En cambio, en el niño, miren, en el niño es autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que es una variante que se origina, pues, o se empieza a manifestar cuando nace, miren, una variante perinatal al momento de nacer. Ya el niño empieza a manifestarse en sintomatología de falla renal, ¿no? En el neonato, puede ser que sea en el infante o en la juvenil, o un fallo renal en la lactancia, en la niñez, ¿no? Es mortal, ¿no? Esta lesión. Tener una lesión así en la niñez, máximo alcanza a ser jóvenes con muchos problemas y si no le hacen un trasplante renal, lamentablemente el problema de terminar con el paciente, ¿no? Aquí existe una mutación del PDK-H1 que codifica a la fibrosistina, también relacionado con la resistencia del parénquima a no formar dilataciones quísticas. La médula esponjosis, yo creo que tengo en la médula. Ahí está, se ve, ¿verdad? ¿Se ve la imagen? ¿Aló? Sí, doctor, se ve. ¿Listo? Doctor, se ve. Gracias. Entonces hablamos decíamos de la poliquistosis renal, que generalmente si es del adulto es autosómico dominante, si es del niño autosómico recesivo. Las sustancias que están alteradas acá y acá en la autosómica recesiva también encontramos. En la médula esponjosa les diré, es rarísimo, rarísimo, yo vi casi nada en mi experiencia. Son pacientes que debutan con hematuria, infecciones, además es una lesión benigna. Existe una mutación de los genes NPH1, NPH2, NPH3 que codifica a la nefrocistina. Aquí tenemos otros quistes, como ustedes están observando, ¿no? Son riñoncitos que tomé de algunos pacientes en los cuales han fallecido y se ha hecho una autopsia, pero estamos encontrando, ¿vean? Son pequeños quistecitos, son pacientes que han estado por mucho tiempo con hemodiálisis y han presentado estos quistecitos, ¿no? Es una degeneración quística de una nefropatía crónica terminal, ¿no? Vean acá, tengo también una placa radiográfica con contraste en la que se observan varios quistecitos en este riñón, pero es un paciente que ha adolecido algún tipo de enfermedad crónica renal terminal. Y aquí vamos a hablar de las glomerulopatías. Creo que, amén de lo que hemos hablado de alteraciones congénitas, tal vez lo más importante está en esta parte, hablar de las enfermedades glomerulares, ¿no? Miren, un poco para hacer recuerdo, ¿no? Aquí tenemos la cápsula de Bowman, el epitelio de la cápsula de Bowman. Aquí tengo el epitelio glomerular, que es la hoja visceral, si vale el término, y aquí tengo el espacio de Bowman. El penacho glomerular generalmente tiene de 8 a 12 capilares, es decir, que entra la arteriola aferente y empieza a subdividirse y a formar estos pequeños capilares, que generalmente son de 8 a 12 capilares. ¿Vale? Bueno, ya tenemos esta imagen de acá. Un poco para recordar también, tengo un poco diagramado o estilizado esta imagen que les hago recuerdo en la histología, ¿no? Es decir, que tenemos aproximadamente 1 millón de nefrones. Pero aquí vienen dos términos que vamos a empezar a diferenciar. Uno que es el síndrome nefrítico y el otro que es el síndrome nefrótico. Cuando hablamos de síndrome nefrítico, no se me olviden que la orina siempre tiene sangre. ¿Listo? O sea, existe hematuria y generalmente está asociado a un proceso inflamatorio, infeccioso, traumático, pero aquí tenemos este síndrome nefrítico que está debutando con sangre en la orina. ¿Qué pasa con el síndrome nefrótico? Aquí no encontramos sangre, lo que encontramos es una orina con bastante espuma y aquí podemos entonces
empezar a diferenciar. Si en el síndrome nefrítico existe sangre, obviamente hay lesión de los capilares, ¿no? Con sangrado, hemorragia, etc. En cambio, acá, si acá no existe sangre, ¿por qué existe espuma? Porque generalmente en este síndrome nefrótico se está expulsando proteínas, fundamentalmente la albúmina. Clarito está entonces, ¿no? Síndrome nefrítico, sangre hematuria, y en el síndrome nefrótico, presencia de abundante albúmina o proteínas que va perdiendo el paciente que tiene una enfermedad glomerular. Vamos a decir que existe un sinfín de enfermedades glomerulares. Y aquí tenemos a la glomerulonefritis aguda, ¿no? Voy a hacer la glomerulonefritis aguda por estreptocócica, la no estreptocócica, a la rápidamente progresiva, a la membranosa, a la nefrosis lipoidea, a la glomerulosclerosis focal segmentaria. Bien, o sea, vamos a ver un sinfín de enfermedades. Vamos a empezar entonces por esta afección, ¿no? Por esta primera afección, ¿no? Miren, la glomerulonefritis aguda estreptocócica, que nos va a producir fundamentalmente este tipo de enfermedad, una glomerulonefritis proliferativa difusa o endocapilar. ¿Qué quiere decir? Que en esta enfermedad, cuando un paciente ha adolecido de una infección estreptocócica, puede desarrollar en las siguientes semanas, 1 a 3 semanas, puede desarrollar esta enfermedad que se llama glomerulonefritis proliferativa difusa o endocapilar o capilar, ¿no? Bueno, vean, la causa. Generalmente cuando tenemos un estreptococo beta hemolítico del grupo A de por medio, pero no todos que padecemos una angina o tenemos una amigdalitis o tenemos una faringitis, vamos a desarrollar esta enfermedad, ¿no? No todos, sino aquellos pacientes que pues lamentablemente hayan tenido estas cepas, ¿no? Las cepas TOX de 4, 1 y otras más, pero tal vez las más representativas son cepas nefritógenas, es decir, aquellas que si bien nos pueden causar algún problema a nivel de la garganta, pero también pueden desarrollar una enfermedad renal, una enfermedad glomerular, por eso se dice cepas nefritógenas. Afecta a niños entre los 6 a 12 años de edad, ¿no? Y vienen con este antecedente, o vienen así bien hinchaditos, con anasarca o edema, ¿no? Vienen con muchos problemas, incluso con hematuria, ¿no? Y dicen, sus mamás dicen, no sé, doctor, estaba muy bien, ha tenido un poco de fiebre, pero nada más. Y bueno, y uno trata de investigar qué ha tenido, si ha tenido algún dolor de garganta, y generalmente los pacientes o los familiares dicen, sí, doctor, mi hijo ha tenido una faringitis o ha tenido dolores de garganta, ya debe ser 2 o 3 semanas atrás, pero yo le he dado una tesitosis, se ha curado, pero no me esperaba que esto tenga, esto yo no sé qué ha pasado, la misma infección está ahora haciéndose mucho más extensa y tal vez algo está pasando con mi niño. Ya tenemos el antecedente de que el paciente ha tenido una faringitis o un impético, es decir, de pronto que el niño empieza a presentar unas pequeñas lesiones mielicéricas, es decir, lesiones ulcerativas, compulsas, ¿no? Con material purulento. Ese es el impético, ¿no? Y bueno, miren, ha sucedido de 1 a 3 semanas anterior a la presentación del cuadro clínico. En la clínica generalmente son niños los afectados y presentan un síndrome tóxico infeccioso, es como que fiebre, edema, qué sé yo, ¿no? Edema periorbitario, hipertensión leve, oliguria, orina muy poco, y en lo que orina muy poco, vean acá, hay una hematuria fundamental, ¿no? ¿Qué pasa entonces acá? Que de pronto existen antígenos, ¿no? Antígenos contra la endotocina o antígenos catiónicos.
por los cuales los anticuerpos desarrollados contra estos cepas nefritógenas del estreptococo pueden interactuar con el glomérulo y producir la lesión o la enfermedad. En el laboratorio generalmente son pacientes que requieren el ácido anti-streptolicina 0, ¿se acuerdan ustedes, no? Tenemos que descartar si no es la presencia del estreptococo u otra enfermedad que está produciendo su glomerulopatía, ¿no? Un EGO, un examen general de orina, que ahí nos reporten si hay cilindros hemáticos, hay hematuria, o puede haber una proteinuria leve, ¿no? Bueno, aquí tengo los valores y los datos por los cuales uno puede decir cuánto es lo normal de el ácido o la anti-estreptolicina O. Bueno, aquí tenemos la morfología. ¿Qué encontramos en los glomérulos de estos niños? Miren, ¿qué encontramos? Lo que yo quiero que graben esta imagen, miren, pónganlo en la cabecita y me voy a ir a la histología normal. Estoy viendo que esta histología pues nos da un espacio amplio, ¿no? Un espacio de Bowman amplio, y no hay tantos glomérulos, no hay tantos capilares como el que observamos acá. Miren, podríamos decir que aquí ha habido una gran proliferación de los capilares, por eso se llama proliferativa difusa o endocapilar. Miren, los capilares han proliferado de tal manera, ¿no? En la morfología, una hipercelularidad. Hay más células endoteliales, sí, pero también las células mesangiales. ¿Cuáles son las células mesangiales? Las células mesangiales son las células que dan sostén a este penacho glomerular, a estos capilares, ¿no? Miren, entonces hay más células mesangiales, más células endocapilares, hay una proliferación. Hay una infiltración inflamatoria de neutrófilos, ¿no? Es bien difícil de aquí hay un neutrófilo, ¿no? Entonces, miren, este glomérulo tiene neutrófilos, tiene monocitos, hay formación de semilunas en escasas, en casos muy graves. ¿Qué quiere decir formación de semilunas? Miren el espacio de Bowman, está haciendo una especie de semiluna. Miren acá, o sea, un espacio es como si fuera un espacio muy similar a una semiluna. Miren, un espacio muy reducido. Nos vamos a la primera imagen. Miren, el espacio es amplio, ¿no? Aquí se está dando origen a la orina, pero ven, hay un espacio amplio. En cambio, acá ya se están empezando a formar semilunas. Algunos casos no forman, algunos casos raros sí forman estas semilunas, ¿no? Solo en los casos graves sí se forman estas semilunas. Y vamos a ver que hay otra patología relacionada con la formación de estas semilunas que tiene un efecto catastrófico, pero vemos que también este tipo de enfermedad relacionada con infección por el estreptococo, con cepas nefritógenas, también puede desarrollar esta enfermedad, ¿no? Bueno, en la formación de semilunas en la inmunofluorescencia, y aquí me voy a parar un poquito, podríamos decir que es necesaria, vital, que una biopsia de riñón, ¿no? Tenga que seguir este paso de ver cómo está la inmunofluorescencia. Podríamos hacer la inmunohistoquímica, pero no es tan vital. En la patología renal es de sumo cuidado que todas estas biopsias para configurar totalmente un diagnóstico, para terminar en un diagnóstico bien acertado, pues vayan a este estudio de inmunofluorescencia, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la inmunofluorescencia, ¿no? Estamos encontrando acá depósitos de inmunoglobulina M, todas estas partes teñidas con fluoresceína, ¿no? Así observadas en el interior de este glomérulo, pues lamentablemente son pues depósitos de anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina M, el complemento 3, fundamentalmente la membrana basal glomerular de los capilares y además el mesangio, ¿no? Podemos hacer un estudio de microscopía electrónica que en nuestro país no tenemos. Quién sabe, solo hay en Chile, etcétera, ¿no?
hay depósitos electrodensos del complejo antígeno-anticuerpo sobre la membrana basal glomerular en forma de jivas o jolobas. Sin embargo, también hay otras glomerulonefritis que nos pueden dar casi, por decirles, esa misma imagen histológica cuando exista la infección por el estreptococo, ¿no? Y aquí tenemos que pueden ser otras bacterias, el estafilococo también, el neumococo, el meningococo, pueden haber infecciones virales como la hepatitis, el citomegalovirus, el VIH, pueden haber enfermedades parasitarias como la toxoplasmosis, el paludismo y otras más que pueden remediar una glomerulonefritis estreptocócica. Pero cuando no encontramos al estreptococo como agente causal, pues decimos no estreptocócica, porque la morfología es similar a la estreptocócica. Por eso se denomina glomerulonefritis aguda no estreptocócica, que quiere decir que va a haber una hipercelularidad de las células mesangiales, de las células endocapilares, de las células endoteliales, ha de haber una proliferación de los capilares, etc. Lo mismo para esta enfermedad, ¿no?, que la otra anterior. Hablamos ahora de otra glomerulonefritis rápidamente progresiva. Cuando hablamos de rápidamente progresiva, tenemos que acuñar, tenemos que adherir este término, semiluna. Vean ustedes acá, yo tengo una semiluna en ese espacio de Bowman, tengo otra semiluna en este espacio de Bowman. Miren, acá también tengo otra semiluna, ¿no? Y es más, hay espacios, pero también hay zonas donde han proliferado las células. Miren, han proliferado en forma de semilunas, ¿no? Hay esa proliferación de los espacios, pero ya con las células, ¿no? Espacios de Bowman proliferadas con células, ¿no? Son secundarias a otras glomerulopatías idiopáticas, el 50%, no se sabe la causa. Su pronóstico es grave, con falla renal y muerte, ¿no? Vean, cuando un paciente dice, no sé qué pasa, estamos dando un tratamiento, ya van 3 días, 4 días, 5, de una semana que no sabemos si toman la biopsia, y la biopsia nosotros decimos, hay semilunas, wow, el comportamiento es muy agresivo, ¿no? Entonces los pacientes tienen que ser derivados a inmunología, tratados por ellos, etcétera, ¿no? Tratar de colocar en dosis muy altas corticoides para bloquear este fenómeno, porque si no el cuadro es fatal, generalmente es fatal, ¿no? Paciente que tiene este diagnóstico de glomerulonefritis es rápidamente producido en semilunas, podríamos decir que el paciente se nos va a complicar o se va a morir, ¿no? En la morfología, glómerulos con presencia de espacios de Bowman estrechos, miren, estrechos, semejantes a semilunas, con la proliferación de las células parietales de Bowman. Ven, acá yo tengo esa proliferación, vean, totalmente distinta esa proliferación al penacho glomerular, ¿no? Miren, aquí hay una proliferación de estas células de Bowman, de las células parietales de Bowman, ¿no? Existen tres tipos, la 1, con anticuerpos antimembrana basal glomerular 1, 2 inmunocomplejos, ¿no? Y 3, 2 pausinmune 1 o ANCA, ¿no? Que quiere decir, y ya hemos hablado de los ANCAs, ¿no? Anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, ¿no? Y el pronóstico es fatal, ¿no? Cuando un paciente tiene estos anticuerpos, podríamos decir que es fatal el cuadro. Bueno, no se me olviden entonces que existe acá la hipercelularidad en el espacio de Bowman por una proliferación de las células parietales, a no olvidarse entonces, ¿no?
glomerulonefritis membranosa, también denominado síndrome nefrótico de adultos, ¿no? Que quiere decir que en esta enfermedad, pues lamentablemente tenemos esto. La orina aparece espumosa, ¿no? Y los pacientes vienen con esa clínica. Doctor, me duelen los riñones o me siento sin desganado, sin fuerzas. Y sabe que, doctor, ¿cómo está la orina? Bien, doctor, ¿va constantemente al baño? Sí, doctor, como normalmente voy en la mañana 2 a 3 veces a misionar, pero me ha llamado la atención, doctor, ¿sabe qué? Cuando me levanto en la mañana hago pis en mi vacío y lamentablemente veo que se forma harta espuma. Ya nos está hablando de que hay una falla glomerular. Y casi podríamos asegurar, si es adulto, el paciente está cursando con una glomerulonefritis membranosa, ¿no? En la clínica, entonces, vean, hay una proteinuria leve, tratable. Si es leve, hay muy poca espuma, pues al paciente hay que darle corticoides, etcétera, un montón de medicamentos así, pues es tratable. Mire, cuando ya es una proteinuria moderada, el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Es harta espuma y hay que esperar como 10 minutos para que desaparezca la espuma. Quiere decir que hay nomás bastante cantidad de proteínas, fundamentalmente la albúmina, que está eliminándose por vía urinaria, ¿no? La complica, no puede ser no selectiva también. La evolución, una esclerosis glomerular y una insuficiencia renal. ¿Qué pasa? Algo está fallando en ese señor. Y claro, las membranas basales se están volviendo permeables, ¿no? ¿De dónde? De los penachos glomerulares, ¿no? Y esto al final nos va a producir, ¿qué? Una insuficiencia renal. Las causas generalmente está asociada a enfermedades sistémicas, ¿no? Fallas sistémicas. O puede ser que haya uso de la penicilamida, el paciente esté recibiendo este producto o esté utilizando antiinflamatorios, los AINES, tenga lupus eritematoso sistémico, sífilis o simplemente tumores malignos que el paciente no sabe que lo tiene, ¿no? O una nefritis de Heimann. Entonces, esas serían las causas. Hablamos de la glomerulonefritis membranosa y vean acá, yo creo que tengo el penacho glomerular y me dice que en esta enfermedad está fallando la membrana glomerular y está, vean ustedes, se ha hecho una tinción especial y lo que vemos que es una membrana, vean acá, realmente gruesa, alterada, ¿no? Miren acá, engrosada, pero tiene algún problema esta membrana glomerular. Vean, se ha hecho otro tipo de tinción y también se pueden definir claramente la presencia de esas membranas con estas tinciones especiales. Vean acá, en este sitio también, ¿ven? Entonces, ¿qué tenemos? En la morfología hay un engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular, ¿no? Claro, vean, es un engrosamiento difuso de esa pared, ¿no? Depósitos electrodensos entre la membrana capilar y los podocitos. Aquí tenemos esos depósitos electrodensos, ¿no? Hay pérdida de las prolongaciones o pedicelos. No se olviden que existen acá los denominados podocitos, ¿no? Que son los que van a limitar, ¿no? Y el orificio de paso de los líquidos, de las sustancias, de las proteínas, ¿no? Cuando vemos que estos podocitos como deditos están achatados o se han perdido estos deditos, tranquilamente las proteínas pueden salir, ¿no? Filtrarse sin ninguna demora, ¿no? Pérdida de prolongaciones o pedicelos o podocitarios. En la inmunofluorescencia que encontramos depósitos irregulares de inmunoglobulinas. ¿Dónde estamos encontrando? En las membranas basales. Por eso decimos que esta enfermedad pues debuta con una glomerulonefritis membranosa. Cuando vemos que la clínica, pues en la clínica el paciente está perdiendo cualquier cantidad de proteínas por vía urinaria. Entonces habrá una pérdida de proteínas. Vean, acá yo tengo otra también, donde estoy observando, si ustedes un poco para recordar, miren, acá la orina está más hematúrica y hablamos de la glomerulonefritis
glomerulonefritis estreptocócica aguda o la proliferativa difusa, hematuria, no se me olvide. Luego voy pasando por la no estreptocócica, pero dice que es similar, entonces va a haber también hematuria. Y estoy entrando a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Acá puedo encontrar tanto hematuria como proteinuria, ¿no? En ambos. Y entro acá a la membranosa, pero en los adultos, si el adulto está eliminando proteínas por vía urinaria, pues una glomerulonefritis membranosa, ¿sí? Pero también veo que en los niños también se puede eliminar. La paciente viene y dice, mi niño no tiene fuerzas, etcétera, está muy flaquito, y el doctor cuando hace pipí, pues hace mucha espuma, no sé qué será, y le duele los riñoncitos o la parte lumbar, y bueno, le hacen el examen de orina, pues lamentablemente encuentran proteínas en la orina, ¿no? Entonces, cuando el clínico, el pediatra ve esto, dice, y ese informe no tendrá una glomerulonefritis de cambios mínimos o una nefrosis lipoidea. ¿Listo? Bueno, la clínica generalmente se presenta en niños de 3 a 8 años de edad, una proteína selectiva que si solo se elimina la albúmina, ¿no? Y alguna globulina de bajo peso molecular, ¿no? Una proteína selectiva con respuesta espectacular a corticoides, ¿no? Son pacientes que reciben corticoides y al día siguiente les vuelven a hacer el examen de orina y pues la cantidad de proteínas que estaba escapando, saliendo por la vía urinaria se reduce considerablemente, ¿no? La evolución es buena, la causa no sabemos, desconocida. No se encuentran elementos inmunitarios en esta nefrosis lipoidea. Posterior se pueden presentar también posterior a enfermedades respiratorias. Niño ha tenido una bronquitis, una neumonitis o alguna enfermedad por el estilo, bueno, pues a los días después empieza a desarrollar esta entidad, ¿no? Hay atopías, pacientes que tienen niños que tienen rinitis o eczema que pueden desarrollar esto, o pueden ser pacientes niños que estén asociados a un linfoma de Hodgkin, ¿no? Niños que hayan tenido Hodgkin o estén recibiendo algún tratamiento y miren cómo pueden manifestar también como una glomerulonefritis de cambios mínimos, también denominado nefrosis lipoidea. En cuanto el nombre está mal, ¿no? Pero así lo han investigado, así lo han determinado, decía nefrosis lipoidea, cuando en realidad no encontramos lípidos, encontramos más bien por excelencia proteínas, pero ese es el nombre que tiene acá. Bueno, encontramos en esta nefrosis lipoidea. Esto es lo vital, miren. En la morfología aparentemente los glomérulos están normales. Si uno ve esto, dicen los glomérulos están normales. Un espacio de Bowman, el penacho glomerular, etc. Microscópicamente, pues está normal. Pero aquí vea el detalle. En la microscopía electrónica, las células epiteliales glomerulares o viscerales presentan una pérdida difusa y severa de los povocitos, ¿no? Esas prolongaciones citoplasmáticas que reducen los poros de filtración. Puede ser que estos povocitos estén achatados, estén cortos o se hayan perdido, entonces se presenta esta glomerulonefritis por cambios mínimos, ¿no? A no olvidarse entonces en los niños un síndrome nefrótico pues está asociado generalmente a una glomerulonefritis de cambios mínimos o una nefrosis lipoidea. En cambio, en los adultos más parece ser la membrana basal engrosada alterada que deja filtrar, que deja escapar proteínas. Tenemos una combinación ahora, la glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? Miren, acá yo tengo esta lesión, ¿no? Una lesión que lamentablemente, pues, presenta en los exámenes de orina simultáneamente síndrome nefrótico y además hematuria. Miren, hay una combinola de hematuria y síndrome nefrótico en esta entidad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si yo trato de desglosar este término, ¿qué quiere decir? Que los glomérulos están esclerosados, están endurecidos,
o todos los glomérulos, un segmento del glomérulo, una parte del glomérulo, a eso se refiere, ¿de acuerdo? Segmentaria o focal. Vamos a ver después en qué consiste estos dos términos. Pero la verdad es que el glomérulo se está endureciendo, ¿no? El glomérulo está perdiendo su estructura de penacho glomerular y está siendo reemplazado por un tejido fibroso, por un tejido colágeno como cicatrizado, ¿no? Clínicamente se presenta en niños y adultos. Existe una proteinuria, una hematuria, una hipertensión arterial sin o con respuesta pobre a corticoides, ¿no? La evolución generalmente a glomerulonefritis crónica e insuficiencia renal. La causa es idiopática, no la conocemos, es desconocida, está asociada al VIH, a una obesidad mórbida. Los pacientes que son demasiado obesos, tienen 80, 100 o más kilos de peso y tienen una altura de unos 70, unos 80, unos 40, etc. Mire, imagínense, son pacientes que están yendo a ese riesgo de esclerosar sus glomérulos. Si bien sus articulaciones han de estar deterioradas, pues el problema de fondo pues lo va a llevar el riñón, ¿no? Abusos de analgésicos, ¿no? El hecho de cuánta gente ya me duele esto, la espalda, y se toman diclofenaco, paracetamol, etcétera, así por así. Aparentemente estamos mitigando, estamos dándole una mejor calidad de vida. Sin embargo, a la larga, pues si abusamos de estos analgésicos, podemos llegar a producir esto en nuestros riñones, ¿no? Pero una compensación renal a exéresis u otras enfermedades. Paciente que ha perdido un riñón es un paciente que debe siempre y por toda la vida hacer un controlcito de su riñón que ha quedado, ¿no? Es decir, hacerse exámenes de laboratorio, obviamente con el nefrólogo. El nefrólogo es el que tiene que hacer un seguimiento de por vida a estos pacientes que solo tienen un riñón, ¿no? En las nefropatías por inmunoglobulina A también. Y vemos acá, ya que estamos observando, vean este glomérulo, ¿no? Pero vean que aquí está bien, parece que el penacho glomerular está bien, pero miren en esta base, en esta área, ya el glomérulo está como un barro, ¿no? Como una masa, con este depósito de colágeno. Miren acá, en esta zona. Observamos acá, miren, acá tengo lo mismo, miren, acá se ha perdido, acá hay otros. O sea, ya hay muchos. Mire, este otro ya se ha perdido. El glomérulo ya casi se ha tornado como algo, un material amorfo de barro. Miren acá. Entonces tenemos, miren, en la morfología, esclerosis de algunos glomérulos, esclerosis de algunos glomérulos, acá, esclerosis, todavía está viable. Miren, cuando hay esclerosis de algunos glomérulos, decimos focal, ¿no? ¿Qué pasa en este glomérulo? Mire, esclerosis de una parte de un glomérulo, decimos segmentaria, y aquí estamos viendo que esta partecita del glomérulo, solamente esta partecita está afectada. Entonces yo digo segmentaria. Puede ser que al otro lado exista, o más allá existe un glomérulo normal, más allá otro igual con estas mismas características, yo digo segmentaria. Pero si encuentro varios como este, vean acá, este está alterado, este otro, etcétera, este también está en vías de alteración. Entonces yo ya digo focal, ¿no? Algunos glomérulos focal. Y cuando una parte del glomérulo, digo segmentaria. En la microscopía electrónica, la pérdida de pedicelos, en la inmunofluorescencia de poste de inmunoglobulina M y el complemento C3. Entramos a otra entidad que también nos está dando esta forma mixta. Puede debutar con proteinuria, como también proteinuria y con hematuria. ¿Ven? Generalmente se puede presentar en niños y en adultos esta denominada glomerulonefritis membranoproliferativa.
¿ve? Una combinola membranosa que nos da este elemento fundamental, la proteinuria, y la proliferativa que nos da fundamentalmente la hematuria, ¿no? Se presenta en niños y en adultos, ¿no? Existe una proteinuria, 50% de los casos, con hematuria e hipertensión arterial. La evolución son pacientes que van a evolucionar hacia una glomerulonefritis crónica e insuficiencia renal, ¿no? La causa puede ser idiopática, VIH, todo lo que ustedes quieran, comentados anteriormente, ¿no? Glomerulonefritis membranoproliferativa, engrosamiento de asas capilares, las asas capilares están engrosadas, una proliferación de células epiteliales endovasculares, una infiltración de leucocitos, se están formando semilunas, ¿no? La inmunofluorescencia de una tipo 1 con depósitos de electrodensos de subendoteliales, y el tipo 2 depósitos de material denso sobre la membrana basal glomerular. Hay compromiso en la membrana proliferativa de la membrana y de las células endoteliales. Tenemos a la nefropatía por inmunoglobulina A, la enfermedad de Berger, ¿no? Berger, ¿no? En la clínica, niños y adultos, una proteinura 50% de los casos, una hematuria macroscópica y microscópica residente. Aquí está la diferencia. Mire, se parece al anterior. ¿No? Hay proteinuria, hematuria y hipertensión. Miren, y se parece, pero la diferencia es que es recidivante. O sea, el paciente puede estar con proteinuria y hematuria la semana que viene y que sé yo, en el mes de octubre desaparece, le hacen un tratamiento y está todo el mes de noviembre, aparece en noviembre otra vez esta clínica, una hematuria, una proteinuria, pero que es recidivante, aparece y desaparece. Mire, y autolimitada, que se puede presentar 2 a 3 veces al mes. El niño, la persona mayor, se despierta y dice, no sé qué pasa, estoy eliminando un poco de proteínas, algo de sangre, parece, voy al médico. ¿Cuándo? No tengo tiempo mañana, pero voy a ir el día sábado o el lunes, voy a ir. Esta semana trabajaré biencito, me voy a pedir permiso de mi trabajo, etcétera, o me ahorraré unos pesitos para ir al médico. Van del médico, estoy viviendo por un problema renal, no sé qué tengo, pero estaba haciendo una orina bien cargada de espuma, y además pues a veces había sangre, doctor, sí, así como agua de carne lavada. Bueno, y le haremos unos exámenes y ven que en los exámenes ya no hay ni proteinuria ni hematuria, ¿ven? Autolimitada, la enfermedad de Berger o la nefropatía por inmunoglobulina A. Generalmente es post-infección pulmonar, gastrointestinal o urinaria, sin o con proteinuria. La evolución, como reciba tratamiento y evite las infecciones, puede coexistir esclerosis terminal en sepsis. Casi todas estas enfermedades renales, si no son tratadas, no son controladas, pues pueden terminar en semilunas. La causa idiopática, hereditaria o adquirida en la regulación de la síntesis de la inmunoglobulina A, la inmunofluorescencia, proliferación de células y matriz mesangial de depósitos de inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2 nefritógenas en el mesangio. Bueno, estas han sido las enfermedades primarias, que decir, que se presentan ahí en el riñón y debutan iniciándose ahí en el riñón, las anteriores. Pero ahora vamos a ver a las glomerulopatías secundarias, que quiere decir que este glomérulo se ha de enfermar secundaria a algo. Este glomérulo se ha de enfermar secundaria a algo. Y aquí tenemos a algo, el síndrome de Alport, que es más genético, una enfermedad de la membrana basal fina, el lupus eritematoso sistémico, y ustedes saben muy bien que esto es una vasculitis, ¿no? Es una enfermedad que lesiona los vasitos de la piel, los vasitos del cerebro, del ojo. Entonces, ¿ven? Es una enfermedad multisistémica, pero al final puede terminar dañando los glomérulos renales, ¿no? Pues se llama
glomerulopatías secundarias o asociadas a enfermedades sistémicas, ¿no? La púrpura de Henoch-Ley también es una vasculitis, ¿no? La diabetes mellitus, fundamentalmente nos va a producir esta enfermedad, la enfermedad de Klinefelter-Wilson. No se me olviden, ¿no? La enfermedad de Klinefelter-Wilson es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿no? Cuando alguien diga que está enfermito sus riñones, de que tenía, pues ha tenido toda una vida diabetes mellitus, entonces realmente ustedes pueden asegurar, este paciente tiene una enfermedad de Klinefelter-Wilson. ¿Y qué es la enfermedad de Klinefelter-Wilson? La glomerulosclerosis focal, ¿no? Focal y segmentaria de los glomérulos, en ese sentido. La endocarditis bacteriana, una infección, ya saben, por el Streptococcus que puede darnos esta endocarditis bacteriana. Y pues lamentablemente puede llegarnos a producir una glomerulopatía secundaria. El síndrome de Wood-Pasture, la glomerulomatosis de Wegener, la poliangiitis microscópica y la amiloidosis, que son enfermedades. Y bueno, si hablamos de las glomerulopatías crónicas asociadas a enfermedad, bueno, y al final, ¿qué vamos a tener? Esto que se denomina glomerulonefritis crónica. Todos los pacientes pueden desarrollar esta glomerulonefritis crónica. Sí, excepto las post-estreptocócicas. Ya sabemos que si se elimina al estreptococo con esa cepa nefritógena, pues lamentablemente o favorablemente el paciente se ha curado. Nunca vamos a llegar a la glomerulonefritis crónica, excepto en aquellos casos en los que no se ha hecho un tratamiento adecuado, no se ha eliminado el estreptococo o algún agente que no sea precisamente el estreptococo B, pero esto es bien poquito, del 1 al 2%. Generalmente los otros B. Y aquí dice, ¿cuándo vamos a decir glomerulonefritis crónica? Cuando los glomérulos pues estén esclerosados, estén alterados, estén chicos, etc. Y miren, tanto así que el riñón reduce de peso, miren, 60 o 80 gramos. Si recordamos, el peso normal de un riñón es de 120 gramos, 125 gramos. Imagínense tener un riñoncito a la mitad de peso, es decir, que tiene o existe alguna alteración en la cantidad, en el número y en la función de sus glomérulos. 90% de los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva desarrollan una enfermedad crónica. 80% con glomerulonefritis esclerosante o con esclerosis focal desarrollan una glomerulonefritis crónica, ¿no? La membranoproliferativa 50%, la membranosa 40% por inmunoglobulina A. La enfermedad de Berger, mire, nos va a llevar a una glomerulonefritis crónica y la postestreptocócica 1 al 2%. La corteza renal muy adelgazada, los glomérulos están hialinizados, esclerosados, etc. Patología tubular. Hasta acá hemos llevado las patologías más frecuentes del riñón, ¿no? De los glomérulos. Tenemos una patología tubular intersticial, las enfermedades de los túbulos, tenemos la necrosis tubular aguda, las enfermedades del intersticio que se denomina nefritis. Cuando alguien les diga que dice que tiene una enfermedad intersticial o una nefritis, dice que tiene los pulmones, pues estamos hablando de que entre un glomérulo y otro glomérulo hay un intersticio y la enfermedad está en ese espacio, en ese intersticio. ¿Listo? Y las enfermedades de los túbulos con la NTA, necrosis tubular aguda. Vamos a empezar con la necrosis tubular aguda. Yo quiero que acusen esta mirada, miren esta imagen. Aquí tengo un túbulo, miren, este es el túbulo, y encuentro en este túbulo que las células epiteliales se están desprendiendo. Mire, aquí todo el epitelio creo que está adherido a la membrana basal, pero el resto ya se está separando por necrosis, se está necrosando. Esto es lo que denominamos necrosis tubular aguda, ¿no? ¿Qué existe en la necrosis tubular aguda?
necrosis, apoptosis, las células se desprenden, se mueren, túbulo rexis, se quiebra el túbulo, ¿no? Se fractura, se fragmenta, hay obstrucción por cilindros, ¿no? Los cilindros pueden ser hialinos, eosinófilos, cilindros granulosos, pueden ser pigmentados, puede ser, presentarse un edema intersticial, existe una regeneración epitelial, una calcificación, etc., ¿no? Bueno, ¿a qué se debe? Miren, y aquí tengo, ¿a qué se debe? ¿Por qué se produce esta lesión? Aquí tengo en resumidas cuentas. La necrosis tubular aguda pues puede deberse a una oclusión vascular orgánica, puede producirse en enfermedades glomerulares graves, infecciones masivas, ¿no? Coagulación vascular diseminada, obstrucción urinaria, una nefritis intersticial, pueden ser las causas para que se produzca esta necrosis tubular aguda. En general, estas necrosis tubulares agudas se clasifican en dos. O es isquémica, que quiere decir que no le ha llegado sangre a este glomérulo, a este túbulo, o simplemente le ha llegado sangre, pero le ha llegado también con agentes tóxicos, ¿no? Por eso decimos isquémica cuando no ha habido un buen aporte de sangre, o puede ser que le haya llegado agentes tóxicos a ese túbulo, ¿no? La patogenia puede ser una lesión de la célula tubular, trastornos del riego sanguíneo, todo esto puede estar sucediendo en esta lesión. Bueno, en el NTA puede existir una isquemia, ¿no? En NTA, una isquemia, vean ustedes, aquí ha habido trombos, ¿no? Algo que ha fallado, que pues ha bloqueado el aporte sanguíneo. Miren cómo el túbulo se va desprendiendo en cuanto al epitelio, ¿no? Miren, va cayendo al interior del lumen de este túbulo. Hay células muertas. Miren, acá se está destruyendo este túbulo. Acá hay otra célula muerta, necrosada. Miren, entonces hablamos de un NTA isquémico. Ha fallado el riego sanguíneo. Y aquí tenemos el NTA, pero por citotóxicos, ¿no? Por agentes nefrotóxicos, ¿no? Miren la sepsis, ha habido infecciones que han producido la muerte de las células tubulares. Miren, están formándose cilindros aquí, estos son proteínas que al final un poco más abajo van a conformar cilindros, o sea, un material, moldes de material necrótico, proteínas, etc. O si tiene sangre, cilindros hemáticos, ¿no? Bueno. Nefritis intersticial, ¿no? Cuando hablamos de la nefritis intersticial, hablamos, hola, sí, hola, 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 bueno, de nefritis intersticial, tenemos una forma aguda, inducida por fármacos, una hipersensibilidad, aparece los 2 a 4 días después, ¿no? O sea, de haber tenido una exposición a los fármacos o hipersensibilidad. Hola. Doctor. Sí, sí, dígame. Hola. Sí, ¿quién está hablando? Hola. Hola. ¿Hola, escuchan o no escuchan? Se escucha, doctor. Escucha, doctor. Y alguien está interfiriendo, ¿no? Alguien está, creo, agonizando ahí. Bueno, entonces continuamos. Hablamos de la nefritis intersticial aguda, inducida por fármacos, o puede haber una hipersensibilidad, aparecer 2 a 4 días después de una clínica, el paciente puede presentar erupciones cutáneas, hematuria, proteinuria, piuria, hiperasodemia, ¿no? Entonces, los médicos, los internistas, pues harán un tratamiento adecuado con esta situación de la infección o suprimir el fármaco que estaba recibiendo el paciente y el cuadro
pues se vuelve a la normalidad. Nefritis por abuso de analgésicos, la aspirina, la fenacetina, el paracetamol. Mucho cuidado que no se debe de abusar. Hay cuánta gente que toma todos los días de su vida estos analgésicos, pues lamentablemente podemos desarrollar a la larga una nefritis por abuso de analgésicos, ¿no? En la clínica podemos tener anemia, cefalea, figuria, infección de vías urinarias, además hipertensión. Nefritis intersticial, ven, aquí tengo un túbulo, aquí tengo otro túbulo, y ven, entre medio hay ese estado inflamatorio del espacio, del tejido que queda. A veces hay leucocitos polinucleares, mononucleares, entonces aquí existe una nefritis intersticial. Otras enfermedades intersticiales del riñón, tenemos a las nefropatías por uratos, la hipercalcemia, el mieloma múltiple, la amiloidosis, las enfermedades por cadenas livianas que pueden desarrollar estas enfermedades. Y bueno, hablamos de la pielonefritis, verán ustedes, pues lamentablemente toda la pelvis, todo el riñoncito, el parénquima, la porción medular de este riñón está pues inflamado, ¿no? Clínicamente el paciente tiene disfuria, ¿no? Hay mucho dolor al momento de hacer pipí, hay piguria, ¿no? Elimina pus al tiempo de hacer pipí, puede tener bacteriemia y además otras manifestaciones clínicamente o dentro de las complicaciones. ¿Qué es lo que va a producir esta enfermedad donde hay material purulento, infección del riñón? Bueno, esta infección que puede llegar por vía ascendente, un paciente que tenía una cistitis o que tenía una uretritis, no se hizo el tratamiento, estuvo con algunos matecitos, algunos analgésicos, pero la infección puede ascender. O puede ser que de pronto el paciente haya tenido una neumonía o alguna otra enfermedad, una diarrea de aquellas que no la están tratando o la han tratado mal, y lamentablemente el agente infeccioso puede llegar hasta el riñón y provocar esta pielonefritis aguda. Miren, qué complicaciones. Tan solo esa bacteriemia, esos agentes bacterianos que llegan hasta acá, ese material purulento puede producir necrosis de las papilas, una necrosis papilar, ¿no? Una pionefrosis, un absceso perisenal, ¿no? O sea, llegar a producir abscesos en este riñón. Aquí tenemos, miren, hay zonas de necrosis, abscesos, etcétera, ¿no? Todo esto lo que se puede desarrollar una pielonefritis aguda. En la crónica es la misma clínica que tiene que la duda, pero es recidivante. Es decir, que ya el paciente ha tenido en el mes de enero un cuadro así y hoy se está presentando en el mes de junio y probablemente estemos presentando en el mes de septiembre porque la agente bacteriano no ha sido eliminado del todo. En la histología puede haber fibrosis, calcificaciones corticomedulares, no se olviden que se hacen focos de pus, estos pueden llegarse a cicatrizar y terminar en fibrosis, ¿no? Una variante especial de estas pielonefritis crónicas resulta ser la pielonefritis santo-granulomatosa, ¿no? Santo-granulomatosa, ven acá, de pronto hay histiocitos, ¿no? Histiocitos cargados, espumosos, pero cargados de una bacteria gram negativa, ¿no? Generalmente las bacterias negativas pues nos producen la pielonefritis santo-granulomatosa. Cuando hacemos el corte, pues lamentablemente ese corte renal pues está con una superficie amarillenta, ¿no? Generalmente por próteos, ¿no? Es como bueno, y tenemos otra variante que también produce la pielonefritis crónica, es la pielonefritis crónica producida por la tuberculosis. Enfermedad vascular renal.
Bueno, continuando, la enfermedad vascular renal nos va a dar a la nefroesclerosis benigna, a la nefroesclerosis maligna, a la enfermedad ateroembólica renal, a las microangiopatías trombóticas, ¿no? Y aquí tenemos al síndrome de urémico infantil, hemolítico urémico infantil, el clásico que nos conduce con diarreas por bacteremias, una citotoxina desarrollada por la Shigella, ¿no? En el adulto tenemos infecciones por Escherichia coli, Shigella, hemorragias postparto, medicación antineoplásica, la radiación, el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso sistémico. Y hay una familiar generalmente asociado a púrpura trombocitopénica. Hablamos también de la uropatía obstructiva, ¿no? Entonces quiere decir que hay una obstrucción que va a desarrollar cierto tipo de enfermedades como las que estamos observando. Vean, litos o cálculos en el parénquima, en realidad en la pelvis renal, ¿no? Y pues esto ha producido una obstrucción y esta obstrucción ha dilatado esta pelvis renal en varios focos. Ven acá hay una dilatación pues grande en todos los sitios, ¿no? Hay una variante extrínseca, ¿no? Generalmente por el embarazo puede estar, qué sé yo, colapsando, puede estar siendo compresión de los uréteres, de la vejiga, etcétera, o por un prolapso uterino que esté jalando hacia abajo la vejiga, ¿no? Y con esto obliterando también los uréteres, un cistocele, las neoplasias que pueden estar bloqueando el drenaje de orina por los uréteres, ¿no? Esto nos va a dar una uropatía obstructiva. En las intrínsecas, ¿no? Pueden ser los cálculos, como están observando acá, los cálculos que están bloqueando el uréter, neoplasias, coágulos, estenosis, inflamación, etcétera, que pues estén desarrollando este cuadro de enfermedad. Los cálculos pueden ser de oxalato de calcio, fosfato amónico, magnésico, generalmente cuando hay infecciones urinarias, es decir, cuando un paciente tiene ese olorcito muy especial de infección urinaria, si no es tratado o esta infección urinaria se vuelve crónica, lamentablemente puede desarrollar este tipo de cálculos, fundamentalmente de fosfato amónico magnésico, ¿no? De ácido úrico también, generalmente son transparentes en la radiografía, o de cistina, son diferentes cálculos que se pueden presentar. Pero vean ustedes, este tipo de cálculo siempre está relacionado con las infecciones urinarias. Neoplasias, tenemos neoplasias benignas como el adenoma papilar, ¿no? Que son diminutos de 0.5 centímetros, la martoma renal, el fibroma, que también tiene un diámetro de hasta 1 centímetro, el angiolipoma asociado a esclerosis tuberosa y el oncocitoma. La verdad, todos estos tumores son tan rarísimos que por decir si en este año no los hemos visto en el Hospital Obrero. Creo que el año pasado tal vez hemos visto un adenoma papilar, pero el resto pues es rarísima, son rarísimas estas patologías, ¿no? Los malignos sí los vemos, ¿no? Y estos son los malignos, ¿no? Que se han originado en los túbulos, ¿no? Como el carcinoma de células renales o el adenocarcinoma renal, denominado también hipernefroma, ¿no? Que puede estar asociado a formas hereditarias como el síndrome de von Hippel-Lindau y otros que pueden, un paciente que tiene problemas de vasos sanguíneos, pues lamentablemente puede desarrollar una neoplasia maligna a nivel del riñón. ¿Cómo se clasifican estos tumores malignos? En carcinoma de células claras, en carcinoma papilar, en carcinoma cromófobo, en carcinoma de conductos colectores. Yo les podría decir que los dos primeros son muy frecuentes, el carcinoma de células claras y el carcinoma papilar. El resto sí los observamos, pero serán 3 o 2 por cada 2 años, etc., ¿no? Pero los más frecuentes, los que vemos, son carcinoma de células claras, casi un 70-80%, y el papilar que le sigue con el resto, ¿no?
de la pelvis renal, generalmente el carcinoma urotelial. Aquí tengo un hipernefroma, ven que es un riñoncito de una persona ya adulta. Tengo aquí el polo y miren cómo en este otro lado del polo pues hay la formación de este tumor, ¿no? Miren, hipernefroma, ¿no? Y cuando vemos a la histología, ¿qué vemos? Miren, observamos estas células claras, unos puntitos de núcleos en el centro y algo de citoplasma claro, por eso reciben el nombre de células claras. Decíamos que la mayor parte de los tumores de riñón pertenecen a este tipo de células claras. Bueno, en sí, en general, pues son denominados hipernefromas, ¿no? ¿Qué pasa en los niños? Observamos esto, miren, es un riñón de un niño, ¿no? Que tenía unos 14 o 13 años de edad, y miren, observamos esta parte. Yo pensé que era una grasa con luego el corte, pero una grasa es pues más lábil, más blanda, pero tenía acá, cuando hago el corte, pues tenía una consistencia, ¿no? Observa el microscopio y pues lamentablemente se trataba también de un tumor que se denomina nefroblastoma. A diferencia de las células claras, es un tumor que tiene más un citoplasma basófilo, no es claro, unos núcleos un poco más grandes, pero todos son regulares y corresponde a un nefroblastoma o un tumor de Wilms que se presenta generalmente en los niños y tiene un patrón genético, un patrón hereditario de este tipo de tumor o la formación de este tipo de tumor. Y bueno, pues quiero decirles muchas gracias. Si tuviera alguna pregunta, pues háganla. Hola. 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 Hola, hola. Sí. ¿Hay preguntas? Yo quisiera que lean solamente esto porque está resumido, está lo más concreto. Bueno, yo sé que dictando la clase uno lo dicta con muchas cositas que con el copy-pegue del libro.